saludo, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Me complace mucho el inicio de semana, después del fin de Semana Santa, compartir la jornada de este lunes 5 de abril con todos ustedes. Estoy también en compañía de Elías Ruiz Matut, el mejor. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bienvenidos a 360 grados. Quiero que mi primera palabra sea para felicitar a todos los periodistas del país y del exterior y todos los que estén en sintonía con 360 grados. Don Freddy Sandoval, muchas felicidades en el día de hoy, Día del Periodista, decano de los periodistas dominicanos, don Freddy Sandoval. Hay que aprender mucho, don Freddy. Le dicen el Saramagrullón de los periodistas. ¿Es así, don Freddy? Bueno, eso, la gente que me quiere mucho me dice eso, Elías, y yo me siento halagado porque nada, hemos visto correr mucha agua por debajo del puente, pero debo decir que estoy quillado con el padre Arsenio Ferreira. Quillado. Ese padre de irresponsable se puso a enmendar a los periodistas en el sermón de las 7 palabras y lo acusó de que hay gente que está chantajeando y presionando funcionarios y empresarios para después darle la estocada económica. Yo no estoy de acuerdo con... Digo, yo sé que esa práctica se hace. Exacto. Pero lo responsable es que usted haga la denuncia y le dé los nombres al fiscal o se lo mande al colegio del periodista. ¿Usted me entiende? Exacto. Es una irresponsabilidad, Sí. Si usted hace una acusación de ese tipo en un sermón de las 7 palabras, es porque usted tiene las pruebas fehacientes de que eso ocurre. Y si usted tiene las pruebas y no dice el nombre, es una irresponsabilidad. Entonces pone y mete a todos los periodistas en el mismo saco. Y no es así, definitivamente. Hoy, la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Mercedes Castillo, reiteró lo que había dicho, diciendo que el padre Ferreira debe someter al tribunal disciplinario a los periodistas que él dice que son extorsionadores y chantajistas. Porque, óigame, don Freddy, como usted bien dice y afirma, no es que no exista esa práctica, nosotros lo sabemos, que eso existe. Es más, don Freddy, a mí una persona se me acercó, un pastor evangélico, y me dijo, ponte a atacar al gobierno y atacar a los funcionarios para que te llamen, para que te den y te ofrezcan dinero. ¿Cómo? Sí, porque eso es una práctica que ejercen. O sea, eso es un modus operandi de un grupo de personas que se hacen llamar periodistas, pero no son periodistas, como dijo hoy la presidenta del Colegio Médico Dominicano de Periodistas, que dijo peor aún, que... Elías. Sí. Pero peor aún. Sí. Fíjate la irresponsabilidad de la iglesia. Mientras el padre Arsenio Ferreira denuncia eso en el sermón de las 7 palabras el sábado, ayer domingo el padre Clay en la catedral dice que esa no es la posición oficial de la iglesia con respecto a ese tema. Peor, porque entonces eso demuestra que la iglesia está dividida y que todo el mundo hace lo que quiere. Y aquí todos sabemos que el sermón de las 7 palabras, eso se baja una línea. Claro. Y se le dan los temas a los sacerdotes que van a exponer. Y ellos lo desarrollan, porque la iglesia, como la guardia, es una institución vertical que le baja la línea a su miembro. En la iglesia no se habla por hablar. Por eso aquí se respeta mucho al cardenal López Rodríguez, porque era un hombre, mira, así, Elías. Claro. Pero la irresponsabilidad no solo es de la iglesia, Elías. Sí.
También la irresponsabilidad hay que decirla, que los funcionarios que son chantajeados son responsables también de eso, porque no denuncian. Claro. Y los empresarios también. Es más, hay un ministro, Elías. Sí. Hay un ministro aquí en este gobierno nuevo. Sí, que lo hace como chiste. Fulano pasó por mi despacho y me dijo que me iba a recomponer la imagen si le conseguía 5 millones de pesos. ¿Cómo? Usted es un irresponsable chubaque ahí en el interior de policía, que no fue donde la Procuradora General de la República y puso una denuncia contra ese charlatán. Debió llevarlo amarrado y acusarlo allá frente a ella. Entonces, eso es una actitud irresponsable. El funcionario que hace eso y no denuncia a quien está contribuyendo a que esa práctica se fomente. Es porque, ciertamente, como usted dijo al principio, nosotros sabemos que existe la práctica. Ahora, esa práctica no la ejercen la mayoría de los periodistas. Y vuelvo a reiterar, aquí hay mucha gente enganchada a periodistas que no son periodistas y que pagan un espacio en un programa de radio o televisión, en un canal determinado o en una emisora, y ahí se ponen a hablar y a deshacer y a hacer lo que sea, y hacen ese tipo de cosas. O sea, ese es el modus operandi. Pero mire, yo, por ejemplo, de lo que usted dice, óigame bien, usted coincide plenamente con don Percio Maldonado. Oiga bien lo que le voy a decir, don Freddy. Percio Maldonado, quien me merece muchísimo mérito y crédito, habla de ese tema y dice lo siguiente, don Freddy. Oiga esto. Sí. Pudiéramos decir que es corrupción sobre corrupción. El que no esté envuelto en hechos ilícitos no puede ser chantajeado, menos con notas falsas sobre su proceder. O sea, si usted no tiene nada de corrupción, a usted no lo pueden chantajear porque usted no es corrupto. Lo que ha planteado el padre Arsenio Ferreira Rosario con las 7 palabras de la Iglesia Católica es una práctica que existe y que la ejercen personas sin escrúpulos para sacarle dinero a quienes atrapan en actos irregulares, algunos que ejercen de comunicadores e incluso periodistas. El problema es generalizada la denuncia, parece llevarse a todo el mundo entre las patas de los caballos, a serio y no serio, don Freddy, a periodistas sí, de larga data como usted, al propio Percio Maldonado, a Miguel Franjul, a el director del periódico Hoy, Bienvenido Álvarez Lugo, un hombre serio, sobre todo a quienes se desempeñan con ética y con sacrificio en el oficio del periodismo. Nadie sabe el sacrificio que es el oficio de periodista. Cuando usted entra a un medio de comunicación, usted tiene que hacer gratis hasta 1 y 2 años gratis trabajando en una empresa para poder formarse como periodista, porque la universidad te forma intelectualmente, pero quien te forma como periodista son los medios de comunicación. Y dice, sin funcionarios honestos no se acaba la práctica del chantaje. ¿Te entendió eso, don Freddy? O sea, coincide plenamente con lo que usted dice. Usted es un funcionario y no comete actos de corrupción, usted es inchantajeable. Pero, don Freddy, no, cuando lo van a chantajear, usted lo amarra y se lo lleva a la fiscal. Claro. Don Freddy, no hemos dicho el informe del tiempo y es importante en el día de hoy. Sí, pero quiero, antes del informe del tiempo, terminar el tema del Día del Periodista. Sí. Porque a nuestros televidentes nosotros tenemos que decirle que justamente el Día del Periodista nació un 5 de abril del año 1821, con la apertura y primera publicación del periódico El Telégrafo. Y desde entonces estamos celebrando el Día de los Periodistas, y justamente hoy nos llega el mensaje particular del presidente Luis Abinader
en ocasión del Día del Periodista, y acabamos de recibir también las felicitaciones del televidente 1 de 360 grados, don Luis García, un propulsor de las comunicaciones y comunicador también. O sea que recíproco saludo, don Luis, un abrazo grande, que Dios le dé larga vida y que pueda disfrutar del ejercicio periodístico que usted hace con mucha responsabilidad. Así es, ciertamente, presidente Luis Abinader, muchos han expresado las felicitaciones por el Día del Periodista. Nosotros, por supuesto, que asumimos esa responsabilidad de tratar de llevar informaciones, opiniones, comentarios de la manera más explícita, seria y ética posible. Ese es nuestro norte. Mire, don Freddy, el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, en el día de hoy, habla de distintos aguaceros que se están llevando a cabo gracias a un sistema frontal casi estacionario sobre el país, y entonces hay avisos y alertas meteorológicas vigentes en varias provincias del país por parte de la Oficina Nacional de Meteorología. Las condiciones del tiempo, dice el informe de la ONAMET, permanecen bajo la incidencia de este sistema frontal ubicado en el centro del país, por lo que se pronostican desarrollos nubosos con aguaceros y tormentas eléctricas, principalmente sobre las regiones norte, nordeste y centro del país. Estos aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, continuarán ocurriendo en las próximas 24 horas, de 24 a 48 horas, estamos hablando martes y miércoles, y podrían extenderse sobre las regiones suroeste, la llanura costera del Caribe y la zona fronteriza. Persistirá entonces este martes esa inestabilidad asociada a la presencia de ese sistema frontal que se estará colocando al nordeste del país y que va a seguir provocando dispersos tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente hacia las localidades del norte, noreste, sureste y la cordillera central. La ONAMET mantiene alerta y aviso meteorológico en varias provincias ante las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones repentinas, así como deslizamientos de tierra. Y están, por ejemplo, en alerta el Gran Santo Domingo, está Valverde, San Pedro de Macorís y Dajabón. También La Vega, Monseñor Noel, Atomayor y San Cristóbal. En aviso están Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, donde ocurrió una jipeta que iba a cruzar un río y se lo llevó con todo. Gracias a Dios no hubo desgracia humana, pero imprudencia sí hubo. Y la provincia de Altagracia. Sobre ese caso, Elías, sí, Santiago Rodríguez y la jipeta, sí, yo quiero decirte una situación. Sí. Tú y yo, que tenemos 2 o 3 años en este negocio, sí, hemos visto cómo en cada uno de los reportes del COE de meteorología, cuando hay aviso de lluvia, de tormenta, de huracanes, se le pone una coletilla que dice: atención los residentes en zona baja o próximo a ríos y arroyos, favor de estar prevenido y abandonar el lugar en prevención de inundaciones o crecida de los ríos. Y se dice más adelante: se alerta a la persona que los ríos desbordados no pueden cruzarlo a pie, ni a caballo, ni en vehículo, sí, porque la fuerza de la corriente se aumenta proporcionalmente en la medida que aumenta el caudal. Entonces, esos avisos, es todos los días que lo pone. Todos los días. Y cuando llueve más. Entonces, eso que vimos de ese irresponsable que iba conduciendo ese vehículo,
hay que decírselo a la gente, que busquen que nuestras instituciones alertan en cada informe cuando hay tormenta, cuando hay huracanes, cuando hay aviso de lluvias intensas, que no se debe cruzar un río desbordado. Entonces eso lo está haciendo esa persona que irresponsablemente puso su vida en peligro y la vida de la gente que lo acompañaba. Por suerte no hubo desgracia, pero, óyeme, esa irresponsabilidad olímpica debe tener consecuencias. A ese tipo hay que llamarlo y crucificarlo y ponerle un castigo por irresponsable. Claro que sí, claro que sí. Tiene que, por ejemplo, a la Dirección General de Tránsito Terrestre ponerle una multa, el Intran ver cómo se puede cancelar o suspender su licencia de conducir, porque eso tiene que tener consecuencias, como usted dice. Ciertamente todos los informes de la Oficina Nacional de Meteorología hablan sobre eso. Las personas cercanas a los ríos, arroyos y cañadas que tengan precaución por los deslizamientos de tierra, inundaciones urbanas, y especialmente esas personas que tienen casuchas, casas construidas cerca de los ríos. Mire, en el día de hoy, lamentablemente que tenemos que contar la muerte de una niña de 7 años en los Alcarrizos. ¿Usted sabe qué pasó, don Freddy? Una pared construida en una de esas casuchas cercanas a esos arroyos se deslizó y lamentablemente cayó sobre la niña. Los miembros de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, del 911, trataron de salvarla, pero lamentablemente cuando llegó al hospital la niña ya había fallecido. Pero otro niño de unos 2, 3 años se lo llevó un arroyo en San Francisco de Macorís. O sea, están hablando de que los principales víctimas de este descuido, de esta situación, son los niños. Y yo creo que las autoridades, la gente debe obtemperar al llamado de los organismos de socorro, como el Centro de Operaciones de Emergencia y como la Oficina Nacional de Meteorología, que hace este tipo de señalamientos. El Centro de Operaciones de Emergencia se hace eco y desde hace 2, 3 días, con todo y que estamos en el operativo de Semana Santa, el Centro de Operaciones de Emergencia puso en alerta 13 provincias y están en alertas esas 13 provincias, y ya la hemos mencionado. O sea, por favor, la gente debe llevarse de los organismos de seguridad, de los organismos de socorro, para que se evite llevar el luto y el dolor a la familia dominicana. Pero lamentablemente la conciencia solamente se establece con estos duros golpes que nos da la vida. Lamentablemente estos niños han fallecido gracias precisamente a la situación que se da en los poblados que circundan nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestras cañadas precisamente. Vamos a hacer una breve pausa comercial y seguimos con más aquí en 360 grados. La prensa del día, la impresa, trae hoy en forma destacada el contenido de un decreto del Ejecutivo donde pone en retiro 350 oficiales de la Policía Nacional. Y la gente ha malinterpretado eso, porque también el gobierno no se ha encargado
de socializar esa información y quizá llega en un momento inoportuno. Porque la gente lo que cree es que el presidente está quillado con la policía por la muerte de los dos pastores y que va a comenzar a sanear la policía y canceló con el pique esos 350 oficiales. Y nada más lejos de la verdad. Exacto. Eso estaba planificado desde hace mucho tiempo. Es gente que tenía un tapón en esa institución, más oficiales que raso y alistado, y gente que ya ha cumplido con su cuota de trabajo para la institución. La mayoría de ellos tienen sobre los 20, 25 y 30 años en servicio, otros ya tienen la edad requerida, y justamente eso estaba diseñado así para comenzar a promover otro grupo e ingresar profesionales a la policía para comenzar a cambiarle la imagen. Eso es parte del plan de seguridad y de relanzamiento de la policía como institución encargada del orden público. Sin embargo, como el hecho ocurrió la semana pasada y esto ocurre 2 o 3 días después, la gente relaciona un caso con el otro. Entonces, ¿qué hacer? Por eso es que los gobiernos tienen que tener buena comunicación, no mucha comunicación, sino buena comunicación. Un vocero, sea de la policía, sea de Interior o del Palacio, y que ese tipo de cosas, para que la gente no confunda una cosa con la otra. La gente, me han dicho, están sacando todos los asesinos. Óyeme, eso no es así. Pero uno no puede explicarle individualmente a la gente. Uno lo hace por aquí porque eso contribuye a llevarle buena orientación a nuestros televidentes. Entonces, el plan de mejorar la imagen de la policía, de reorientarla, de capacitarla, de equiparla, como está haciendo el presidente Luis Abinader, es un proceso. Fíjense que en ese grupo no hay generales, son oficiales de coroneles para abajo. No, y no hay oficiales superiores. Sí, no, yo te digo que no hay generales. No hay generales. No. Es de coronel para abajo. Hay una lista de generales que vienen por ahí. Pues justamente ahí voy. Entonces ya el próximo paso son como 60 o 70 generales que se van. ¿Cuántos? Están ahí 60 o 70. ¡Wow! Generales. Yo creía que eran como 30. No. Esa institución tiene gente que está activo, pero tiene 5 años que no se pone el uniforme porque está en su casa cobrando. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, eso es un desmonte que están haciendo. Pero eso estaba planificado. Totalmente. Incluso desde el otro gobierno. Ni siquiera, este lo contempla en su plan, pero eso está diseñado hacía mucho. Sí. Y hay otras, y hay igual que otras instituciones de las Fuerzas Armadas también, que tienen ese tapón en su personal. Y esta mañana tú y yo conocemos coroneles que tienen 20. Es más, yo conozco uno que tiene 24 años siendo coronel. Sí. Y entonces y que no ha peleado para que lo hagan general, porque sabe que llega general lo pensionan. Sí. No le interesa. Entonces la policía, el gobierno o el Ministerio de Interior tiene que manejar eso, porque eso es parte de cómo se está haciendo el programa de modernización, de reforma dentro de los planes del gobierno. Ojalá que oigan estos consejos que uno se los da de buena fe, a los fines de que la institución, en vez de beneficiarse de ese tipo de
de acciones y disposiciones no se perjudique, como en el caso ahora, que la gente lo que está viendo es, esos son parte de los dañados, todavía quedan más. Sí. Mira, ciertamente en esta lista de coroneles, de mayores, tenientes coroneles, oficiales superiores y oficiales subalternos, hay nombres que son resaltables. Por ejemplo, el de Pedro Castro Castillo, que era el hermano del jefe de la policía, Castro Castillo. ¿Usted recuerda, don Freddy, verdad? Sí, sí. Está el llamado Lechuguino, que se hizo famoso hablando lenguajes estrambóticos en la televisión, y así sucesivamente. Coroneles que tienen muchos años en la institución, como Ogando, Antonio Ogando, tengo muchos años que no lo veía, estaba también ahí como coronel de hace muchos años también. Estamos hablando de casi 20 años, Freddy, como coronel también. Sí, sí. En fin, muchos oficiales superiores que tienen muchos años en la Policía Nacional. Y como pero dieron la lista, Elías, ¿se publicó la lista oficial? Sí, sí, yo la tengo. Claro. ¿En qué periódico está? Bueno, los periódicos, porque es larga, don Freddy, son... Eso la puedo enviar. Por favor, sí. Tengo que llamarlo. Sí, yo se la voy a enviar, se la estoy enviando ahora mismo. Ciertamente es muy larga la lista. Entonces, imagínense, son 359. Hay 162 oficiales superiores que son coroneles y tenientes coroneles. O sea, son muchos. Pero en fin, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, de que esto coincide con lo que ocurrió en Villa Altagracia. Y entonces, dice hoy, por ejemplo, el titular de un periódico, el presidente cancela 350, pensiona 359 oficiales superiores. Y en el momento en que ocurre aquel crimen. Nada que ver. Nada que ver una cosa con la otra. Esto es un proyecto, como bien habíamos dicho, en el que van pensionados sus oficiales, y que es un proyecto que tiene varios años, que el gobierno anterior no se atrevió a hacer porque estaba en reelección presidencial, vamos a hablar claro, y eso le hacía daño si hacía y ejecutaba ese proyecto de pensionar ese número de oficiales, porque la policía, oficiales superiores en demasía, y hay oficiales que quieren subir de rango y no pueden porque ese tapón no nos deja. En la Fuerza Armada ocurre, pero en menos proporción, porque en la Fuerza Armada han pensionado a muchos, algunos de ellos injustamente, porque hay oficiales ahí, generales, que no debieron ser pensionados en el gobierno pasado y los pensionaron. Pero bien, ahora viene la lista general. Esta mañana, don Freddy, escuchaba a un coronel de la policía decir: ¿y la lista de los generales dónde está? Bueno, ahora viene la lista de los generales. Ciertamente, no sabemos, don Freddy dice que son unos 60 o 70 generales, yo encuentro que son muchos, pero que hay una gran cantidad de generales en la Policía Nacional. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Eso implica un desembolso de dinero de la institución o de Hacienda para poder pensionar a todos esos oficiales superiores, subalternos y generales, y por cuya razón eso había sido paralizado. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? Bueno, el gobierno tendrá alguna as debajo de la manga para pagarle esas pensiones y jubilaciones a la Policía Nacional y a esos pensionados, ciertamente. Pero quiero aprovechar para decir que se ha querido, vuelvo a reiterar, ligar una cosa con lo del crimen de Villa Altagracia, en la que estos agentes policiales dieron muerte
a estos esposos, pastores evangélicos, y hirieron a uno de los cristianos o feligreses que andaban con él. Hay otro testigo que salió ileso gracias a que evadió los disparos. ¿Qué sucede? Que hay muchísimas conjeturas con relación a esto. Y la Policía Nacional y el Ministerio Público no han aclarado muchísimas cosas. ¿A quiénes eran que estaban persiguiendo esa patrulla policial? Hoy el jefe de la Policía Nacional, en una entrevista que le ofrece a Lisa Ortega, un avance que dieron sobre esa entrevista, dice que esa patrulla policial perseguía a una banda que supuestamente se había robado una pasola. Imagínese usted, una patrulla policial, un retén para perseguir a una banda que se había robado una pasola. Eso no lo cree ni Chechereco. Ni Chechereco. Yo dije desde el principio de que ocurrió esta tragedia que este cuento o es más largo o es más corto. Pero como que no me cuadra. ¿Cómo es que esta patrulla policial, sin mediar palabras, comienza a disparar contra este vehículo donde están estos evangélicos, sin saber quiénes eran los que estaban ahí adentro o no? Y se llevan al herido y al sobreviviente hacia el destacamento policial, sin mediar palabras también. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto? Ahora bien, ¿qué pasa? Que el comandante de la zona, que es el coronel, le voy a decir el nombre, él se llama Mariñez Lora, César Mariñez Lora. Sí. Lo han querido ligar y le han sacado un expediente del año 2012 en la Dirección Nacional de Control de Drogas y han dicho que este señor es un delincuente y todo eso. Otra práctica que se utiliza aquí, dentro de la misma policía, para desacreditar a un oficial superior. Óigame bien lo que le estoy diciendo, don Freddy. Y usted que sabe de eso, dentro de la misma institución policial se utilizan métodos, pero muy drásticos, para primero dañar la imagen de la misma policía, del director de la policía, jefe de la Policía Nacional. Se hace de todo ahí en esa misma Policía Nacional. Entonces, nos resulta muy extraño que inmediatamente después de apresar esta patrulla, se persigue mediáticamente a César Mariñez Lora. Él recibió una investigación y salió ileso de la investigación en el año 2012 de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y presentó un certificado donde dice que él salió limpio de esa situación. Entonces, ahí hay maco entre macuto, don Freddy, que yo no lo estoy entendiendo con este caso de Villa Altagracia. Vamos a esperar ahora a ver qué sucede, qué pasa. Pasado mañana, el miércoles, se van a conocer medidas de coerción en contra de los agentes policiales que dispararon a mansalva e indiscriminadamente contra esta pareja de esposos evangélicos, que indignó a toda la población, incluso al presidente de la República. Pero ya a mí me parece que el presidente de la República actuó también muy deprisa, mandando a cancelar hasta esos agentes policiales, porque hay que esperar a las investigaciones, don Freddy, a dónde nos llevan. Vámonos a la pausa comercial. Fue que despertó Júpiter. Ya que nosotros tenemos en el aire un rato. Usted decía, Elías, que mañana
según el ministro de Educación, se comienzan las clases parciales de forma presencial en las escuelas, pero el ministro tiene un gran problema. El gremio magisterial ha puesto condiciones, y obviamente que las condiciones es para no integrarse a la clase. Ellos no están en eso y dicen que no hay condiciones, que la escuela, muchas no tienen agua, muchas no tienen luz, a muchas le faltan las dos cosas, otra que eso hay que fumigarlo primero, que todos los profesores no están vacunados. Ponen más de 10 obstáculos, Elías, la ADP. Eso es queriendo decir, nosotros no estamos en eso. Y el ministro, para contentarlo, ha dicho: mire, esta no es una decisión mía, esta es una decisión del Consejo Nacional de Educación. Y no es obligatorio, es los padres que no quieran mandar a sus hijos, que no lo manden. Si quieren, pueden ir sin uniforme. Se le va a seguir dando su merienda, su almuerzo y lo que se le daba antes. Y las escuelas que estamos habilitando, todas disponen de agua, de luz, han sido fumigadas y se le ha reducido el número de butacas para mantener el distanciamiento. Se le va a regalar mascarilla diario a cada grupo. Se van a tener gel de alcoholado en cada aula y en los pasillos de las escuelas. Es decir, que el ministro ha hecho un esfuerzo y uno tiene que reconocérselo. Pero la ADP, esa gente no le gusta trabajar, Elías. Esa gente ya no tiene vocación de trabajo. Y es una pena, porque si con eso que está haciendo el ministro por orden del Consejo es allanando el camino para que el próximo año escolar pueda ya tener una base firme, se puedan corregir entuertos, y en la medida que la pandemia lo permita, bueno, pues se volverá a la escuela de forma presencial completa, pero ya hay un ensayo, un camino, un trecho hecho. ¿Tú no crees que es así, Elías? Totalmente, don Freddy, creo que es así. Creo que el ministro Roberto Fulcar, el gobierno, está haciendo lo correcto, y la Asociación Dominicana de Profesores también. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Bueno, la Asociación Dominicana de Profesores tiene que defender a los maestros para que no se contagien. Y el gobierno ha dicho que no es obligatorio y que las clases virtuales y a través de los canales de televisión van a continuar. Lo que quiere decir que esto no es que de porte y porrazo nos vamos para las escuelas, porque hay muchas escuelas que no tienen todavía la capacidad, la energía, agua, no hay disposición para llevar a cabo el protocolo que debe llevarse. Entonces yo creo que este plan piloto, porque a mi modo de ver es un plan piloto que está haciendo el gobierno para esto, para entonces en el año lectivo 2021-2022 hacerlo presencialmente. Porque óigame bien, don Freddy, en Puerto Rico se iniciaron las clases presenciales y la Asociación Dominicana de Profesores está pidiendo que se suspendan de inmediato porque hay muchos maestros que están siendo contagiados. Entonces, eso mismo puede ocurrir aquí en la República Dominicana. Ahora, ¿cuál es la situación en el país? Bueno, que estamos evitando que los profesores vayan a dar clase, que hay una situación y un miedo por el contagio del COVID-19, pero nos vamos de Semana Santa y hacemos una parranda en las playas, en las terrenas. Eso fue un desorden total. Tengo un amigo allá, Darío Bañón, que puso un establecimiento comercial y me dijo: Elías, esto es un desorden aquí en las terrenas. Los policías custodiando un artista urbano, los motoristas cruzando los buggy encima de las aceras, una cantidad enorme de gente aglomerada. Pero eso ocurrió ahí, en muchas partes, en Neiva, en Boca Chica. Bueno, en Boca Chica fueron más o menos ordenados. Óigame, lo que nunca uno pudiera haber dicho, pero en Boca Chica no había tanto
no estaba tan abarrotada como regularmente lo está. Pero en fin, no se respetan ninguna normas en las fiestas, fiesta hoy, mañana gallo, y entonces para la escuela un cuidado y una cosa, pero nos vamos de playa. Yo la verdad que eso no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Hay hoy, por ejemplo, hablaba con el doctor Héctor Bacase, que es epidemiólogo, y él decía, óyeme, nosotros tenemos muchísimas ventajas. Hay 1 millón, hoy decía el Ministerio de Salud Pública, 1.070.000 personas vacunadas ya. Yo me puse la segunda dosis hoy. Bueno, hoy fue mucha gente a ponerse la segunda dosis. Hay más de 1 millón de personas que ya fueron contagiadas. O sea, que tienen el antídoto, vamos a decir. Entonces, ideal sería que hubiesen 4 o 5 millones de personas vacunadas ya, pero la vacuna no llega. Ciertamente. Pero si hay espacio para la diversión, para ir para la playa, para la escuela debe haber también disposición, digo yo. O sea que eso, de que el miedo a los contagios, a mí que nadie me hable de eso, que eso es una sinvergüencería. Elías, se nos quedan muchísimos temas importantes, pero nosotros tenemos un programa mañana, apenas comienza la semana y vamos a tener oportunidad de tocar ese tema, por ejemplo, de la vacuna, que se nos queda, porque hay problemas con la vacuna. La partida de 1 millón de vacunas que quedó de llegar el día 25 de marzo, hoy hace 10 días que pasó esa fecha y no hay viso de cuándo va a llegar, y eso pudiera retrasar el programa de vacunación que apenas va en la primera fase. Entonces hay mucha preocupación por eso. Parece que ni el Ministerio de Salud Pública ni la vicepresidenta Raquel Peña tienen los datos para decirle al país qué ha pasado con eso. Pero de todas maneras vamos a ver si mañana tenemos nuevas informaciones. De hecho, la vicepresidenta dijo hoy, vamos a esperar que lleguen en este mes. O sea, sí, que no tiene fecha de llegar. No, hay un marco con eso. Sí. Señores, hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, compañeros.